grabar esto para ustedes, para que también lo tengan. Este ejercicio se basaba en dos preguntas, pero era una pregunta media que tenían que usar sus datos para explicar cómo lo van a resolver estas aplicaciones que le dice el método High y el método polinomial y cómo lo aplicas en el programa ANSYS, ¿ya? Primero vamos con las definiciones, que es el método High y que es el método polinomial. Aquí los he puesto ya en un tipo. Aquí es el examen final que acabo de mejorarlo. Dice, el método High se refiere a una mayor cantidad de divisiones de tal forma que llega a converger. ¿Qué quiere decir? La convergencia de datos se basa en el número de divisiones que ustedes hacen, especialmente ya sea en las losas o en el elemento tipo frame. Yo les he explicado en cursos de SAP también, que cuando hacemos, digamos, un elemento, digamos, tipo viga, así lo ve el programa, ¿no ve? Pero ya cuando ustedes lo hacen correr, esto lo subdivide en otros elementos finitos, porque necesita la información aquí, aquí y aquí. O sea, el SAP lo que hace es directamente discretizar esto, ¿no ve? Entonces, de esa forma, se subdivide de esto que vía 2, se va a subdividir en más elementos. ¿Por qué? Porque una de las reglas en elementos finitos es que la información se maneja en los nodos. No importa si la carga está en el elemento, digamos que fuera una viga que va así, ¿no ve? Entonces, esta carga de carga distribuida se representa como cargas en los nodos, como cargas puntuales o como cargas de momento, ¿ya? Entonces, esto es como una carga, sería al revés esto, sería como una carga, algo así y así. En los nodos se ven así. Y las reacciones, obviamente que lo que calculamos nosotros son los FEMs, que se vería así, ¿ya? Pero imagínense trabajar con esta misma carga, así en diferentes puntos. Entonces esto lo subdivide más chiquitos para que al final aquí haya otros momentos. Y eso, la información de los momentos se guarda en los nodos. Y a partir de los nodos es donde saca la información, que es lo importante ya. La información que queremos en los nodos, ¿qué es? Reacciones, ya sea verticales, momentos, axial, lo que ustedes quieran. Puede haber también aquí axiales, ¿no? No solamente momentos cortantes. Y obviamente si ustedes lo van a subdividir acá, lo que va a hacer el programa es trabajar con, ¿cómo se llama esto? Esos nodos para saber los desplazamientos, ¿ya? Los desplazamientos. Y aparte, y esto también les he explicado en el curso que he dado de SAP, que por cierto, a partir del lunes ya van a poder recoger el certificado para los que se han inscrito. El modelo que nosotros hacemos generalmente de la vida real es así. Es un modelo real, por así decirlo. Ustedes, mientras solo tienen un elemento finito, están llevándolo de aquí hasta aquí, digamos, ¿no? De la modelización de algo real a algo que es un modelo. O sea, el modelo de esta línea azul, que sería la parte real, es la parte roja, por así decirlo. En cambio, cuando ustedes discretizan, con lo que acabo de decir acá, lo que hace el programa, etcétera, lo que están haciendo es esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto se va a ajustar mucho mejor a la realidad. Este rojo no me sirve para cálculo ni para nada. Entonces, la discretización es sumamente importante para cualquier modelo estructural. ¿Está bien? ¿Eso está claro? Les pregunto ahorita. ¿Está claro esto de la discretización? Como son poquitos, respóndame sí o no, por favor. Sí, sí, siga nomás. Si no entienden, porfa, díganme, ¿ya? Ahora, el tema de la discretización en lo que les está preguntando el ingeniero, es decir, el método High, ¿a qué se refiere? Que refiere a mayor cantidad de divisiones de tal forma que llega a converger. Esa es la definición del método. Pero
¿qué va a converger? ¿Qué se está llegando a obtener? El modelo real. Eso está convergiendo, fíjense. Cuando converge algo, quiere decir que se apega a una curva, ¿no? Entonces, este apego de curva es la convergencia del modelo finito al modelo real. Eso se refiere del tema de convergencia. Entonces, cuando ustedes lo van a subdividir estos elementos, ustedes están aplicando el método High, ¿ya? Que quiere decir que mayor método, o digo, mayor divisiones, es mayor un alcance de convergencia, ¿ya? Entonces, eso es bien importante, primero. Entonces, ¿cómo lo aplican? ¿No? Digamos a su nombre, aquí por ejemplo tienen, eh, aquí tenemos que poner el ejemplo. Si tienen aquí Carmen y Rosa, por ejemplo, y tienen 6, tienen 4, la subdivisión acá van a tener 4 divisiones, ¿no? Aquí. Y aquí tienen 3 divisiones para este mismo modelo de acá arriba, ¿no? Ahora, si ustedes quieren aplicar el método high, pueden poner con otro, tal vez con rojo. Voy a decir ahora que son 8 divisiones. Divisiones. Aquí pueden poner 6 divisiones. Y ahorita les voy a explicar cómo tienen que plantearse esto. Voy a ponerlo con otro color. ¿Sí, ya? Para que se vea mejor. Serían 6, 1, 2, 3. Uy, van a disculpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? En el ANSYS, ¿cómo se hace esto? Tienen que ir acá. Y eso tienen que anotarlo aquí, por si acaso, ¿no? En el ANSYS, anoten. Esto es importante porque están ahorita haciendo a mano. Entonces tienen que decir, en el ANSYS se logra esto entrando al Mesh Tools. Se tienen que explicar qué están haciendo. Bueno, importante. Al Mesh Tools, y aquí en el Smart Size, donde dice, se selecciona en Smart Size el tipo de división que queremos que alcance el modelo. Listo. Ahí pueden poner como ejemplo. Aquí. Fine. Voy a poner con otro. Ahí está. Letra fine. Por ejemplo. 4. Ah, no, sería al revés. Sería course. Course quiere decir como que la palabra, la palabra literal es otra en español, ¿ya? Pero esto quiere decir que no es tan fino, ¿ok? Eso se refiere más a lo que es tipo arena y grava. Sabes que han hecho hormigón, ¿no ve? Como más o menos grava, que es así. Y la fino sería más como una arenita, digamos, ¿no? Algo así. Course. PE 4 divisiones, ¿ya? Y después ponen aquí en fine, por ejemplo, 8 divisiones. ¿Ya? Es importante recalcar que den el ejemplo y cómo den el ejemplo en base a su nombre y den también la explicación de cómo han llegado aquí, ¿ya? En el ANSYS se logra entrando a Mesh Tools, se selecciona en el Smart Size el tipo de división que queremos que alcance el modelo. Listo. Eso sería la primera parte de la pregunta. ¿Se ha entendido? Ya. Ahora, el otro, que sería también P polinomial que diga. Entonces dice, en el método polinomial, a ver, un ratito.
Creo que aquí está, sí, esto es. Ya. Para el método polinomial, método P, y eso anótense si quieren, pero yo preferiría que no se anoten lo mismo, porque si pregunta esto el ING, y si todos tienen lo mismo, les va a poner cero a todos. Es mejor que cambien algunas palabras de aquí para que no copien lo mismo, ¿ya? Ya. Entonces, el método polinomial o método P es para ver la forma gráfica que se deforma de elemento finito. Esto generalmente se llama el... ¿Cómo se llama? Esto es la función de forma. Yo lo voy a poner aquí siempre. En base al grado del polinomio, y esto se debe a través de mayor cantidad de nodos. Ahora, esto, si sé que la mayoría no me entiende, pero no es nada difícil, ¿ya? Para el ejemplo que ya ustedes saben de matriz de rigidez, tenemos, digamos, dos nodos, ¿eh? Dos nodos que nos van a dar la información en estos dos nodos, dependiendo sea cercha, columna, sea viga, lo que ustedes quieran. Aquí la información se maneja por cortantes, por momentos y axiales, ¿no ve? Y aquí me estoy equivocando porque es el mismo sentido, por si acaso. Ya, entonces la información se maneja en los nodos. Ahorita acabo de explicar. En el, en, en lo que son los elementos finitos, esto, para alcanzar la matriz de rigidez, necesitamos conocer cómo se va a deformar esto, porque en sí no es tan directo como les he explicado en el matriz de rigidez. Esto en realidad parte de una suposición de cómo se va a deformar, ¿ya? Y generalmente se deforma así para algo axial, que quiere decir que solamente va a haber esto y esto, ¿no? Punto. Así se deforma. Entonces, al hallar la matriz de rigidez, y por eso les he pasado también este PDF, miren, este sería las primeras hojas, sí, esto sería, sale de la ecuación de la energía. ¿Y dónde está mi matriz? Ya. Esto es, ¿no? Mira. Entonces, vamos a llegar a lo mismo que hemos hecho en matriz de rigidez, ¿ya? En la forma que... Esto lo que está aquí arriba es la suposición de cómo se va a deformar. Y eso se forma linealmente. Eso es el polinomio que va a descifrar la deformación. Entonces, la deformación se va a achicar, o sea, más, se va a hacer más grande o se va a hacer más chiquito, ¿no? Uno de los dos. Entonces, ese cambio obviamente es lineal. Entonces, por eso la deformación, el grado polinomial es lineal, ¿ya? Esta es la ecuación lineal de la deformación y a partir de esa ecuación lineal, ustedes van descifrando esos dos coeficientes, C1 y C2 de esta ecuación lineal, y todo lo ponen en función de tanto el desplazamiento en un nodo respecto en el otro nodo. Entonces, tienen una ecuación polinomial de un grado 1. Entonces, a partir de esa ecuación, lo que a ustedes les interesa es lo que tienen dentro de este U que es deformación, ¿sí? Deformación del nodo 1, deformación del nodo 2 y la ecuación de deformación de cada uno. Entonces, estamos solamente ordenando estas ecuaciones. A partir de esto se dice que esto sería la matriz de forma o la función de forma, o también le llaman función de interpolación en elementos finitos que ustedes van a ver. Entonces, se deriva eso porque se deriva eso para tener una matriz que se llama gradiente, ¿ya? Vamos a ponerlo en función de x porque la deformación, ¿ya? O sea, no les quiero dar muchos detalles, pero para no confundirlos. Pero cuando ustedes deforman o cuando ustedes derivan esta ecuación de deformación a primer grado, o sea, solamente una vez, están hallando la relación directamente de la deformación unitaria. Es por eso que aquí tienen el X, ¿ya? Y a esta matriz gradiente es lo que a nosotros nos interesa, que es la derivada, digamos. Eso no les interesa mucho, les digo. Eso no les va a preguntar el ingeniero. Pero lo que me iba es que estas funciones de forma son muy importantes. O sea, de acá.
de acá, porque de aquí está la derivación de esto y tenemos esto, y a partir de eso, ustedes pueden obtener lo que es la relación de deformación con la relación de cómo se está, em, cómo va a impartirse la deformación en todo el elemento finito. Entonces, como decía, estas son funciones de forma, la función más gradiente, que es la derivada directamente de la función de forma, y uniendo todo lo que es teoría de energía con funciones de forma, alcanzas, esto es parte también de, de relación de esfuerzo y deformación, que lo van a ver en, ¿cómo se llama esa materia? Una de medio continuo, que no es nada más que la relación de esfuerzo y deformación, que es el modo de elasticidad para un elemento cualquiera. Relacionamos todo esto, o sea, bastantes fórmulas, y llegamos a lo que es la matriz de rigidez, que era más o menos por aquí, que sí, es bastante complicado. No es complicado, pero es largo. No se asusten con las derivadas integrales, no es difícil, la verdad. Esto de acá es la matriz de rigidez. Si ustedes integran y derivan eso, eh, para el primer ejemplo, van a llegar exactamente al valor que hemos hallado nosotros en matriz de rigidez normal, ¿ya? Fíjense, es uno menos uno menos uno 1, A E sobre L. Y eso es lo genial de esto. Pero a nosotros es algo bien sencillito, en teoría, para elementos simples, digamos, para cerchas, para columnas. Para elementos un poco más complicados, digamos, ¿qué tal una columna riostrada? O elementos que tienen una complejidad de grados de libertad más complicado. Entonces ustedes tienen que aumentar el grado de complejidad polinomial que va a descifrar su deformación. Eso nomás se basa esto, ¿ya? Entonces eso, más o menos eso se va en vigas, ¿ya? En vigas se va a deformar así. Y esto, el grado polinomial de la deformación, esto aumenta. Entonces esto es lo que describe después la función de forma, y a partir de la función de forma vuelves a calcular todo lo que acabo de explicarles y llegan al mismo resultado de, de, de la matriz de rigidez de vigas, ¿ya? Pero para un elemento simple. Para un elemento más complicado pueden desarrollar otra matriz de rigidez. Eso es lo que se tiene que entender. Entonces, aquí cuando usted está explicando esto, el grado polinomial es bien importante, ¿ya? Porque en realidad cómo se deforma un elemento depende de cuántos nodos estás implementando para el modelo del elemento finito. Ya no el modelo como aquí, por ejemplo, que solo es discretización. Y a partir de ahí, esa discretización, formas otros elementos finitos, pero de la misma cantidad de nodos para cada elemento finito. Por ejemplo, aquí sigue siendo 4 nodos, digamos. 4 nodos. Aquí sigue siendo 4 nodos. Solo que mete que están unidos aquí. Lo que está hablando aquí, ¿ya? Es que no solamente va a cambiar esa cantidad o cómo se va a deformar, sino en una proporción de número de nodos mayor para descifrar la deformación de un elemento finito. Entonces, algo simple para explicar esto es esto, digamos, que es lo que ustedes conocen. Si yo añado un extra nodo aquí, esto va a cambiar harto la matriz de rigidez, ¿ya? Y eso está aquí justamente en la última, casi en la última parte que les he dejado aquí. A ver, es esto, miren. Entonces, estos 3 nodos vas a tener otra forma de deformación del elemento. Esto te va a dar tal vez un modelo de elemento finito diferente al que tuvieras en solamente 2 nodos. A medida que tú aumentas nodos, la función de forma va a cambiar muchísimo. ¿Está bien? Va a cambiar harto. Entonces, no es que esté mejor esto o mejor esto. Depende mucho para qué lo vas a utilizar y qué tan preciso quieres tu modelo. Y eso lo hemos hablado bastante veces con ustedes. No es lo importante llegar a la exactitud, sino a la precisión, dependiendo qué es lo que estás analizando. Para una columna, una viga, es más que suficiente esto. Pero digo, para casos especiales, tal vez necesitaríamos modelar algo mucho más preciso con 3 nodos. Entonces,
es esto, fíjense que cambia, digo, cambia bastante la deformación. Entonces, el ejemplo del ANSYS está en la losa que hemos hecho, por ejemplo, que era el Shell 181 con ustedes. Hemos hecho, eh, a ver, ¿dónde presiona? Ya. Entonces hemos aplicado para su segunda práctica esto, ¿verdad? Ahora, el elemento finito que hemos usado estaba aquí, en Add Edit, el Shell 181. Entonces vamos a ver qué propiedades tiene o cuántos nodos tiene este Shell 181. Entonces vamos aquí a la biblioteca de Mechanical APDL. Y por si acaso eso no tienen que explicar en su examen, solamente yo le estoy hablando. Element Reference, Element Library, 181, aquí está. Entonces, este es el elemento finito que se ha usado para el ejemplo esa vez que hemos hecho. Fíjense cuántos nodos tiene. Tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces, estos 4 nodos lo que están haciendo es obtener lo mismo. O sea, es obtener básicamente la información en esos nodos, ¿ya? Y nos sirve para los... incluso ese es el elemento finito que utiliza el SAP, porque nos da normales, nos da momentos, nos da cortantes, nos puede dar todo el elemento, ¿ya? Todo, 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 absolutamente todo. Pero hay otro elemento finito que tiene más nodos, y yo estoy seguro que la respuesta estructural de esto es muy diferente. Y la matriz de rigidez va a ser muy, pero muy diferente también. Entonces, el Shell 281, fíjense, que no solamente ya puede ser 4, sino puede ser 8. ¿Qué quiere decir? Es muy parecido al ejemplo que teníamos de cuando teníamos solamente 2, que la deformación más o menos va a ser así lineal para una cercha. En cambio, para cuando tienes 3 de grado polinomial, va a ser sí o sí algo así. ¿Ya? ¿Qué tal así? Bueno, entonces aquí el grado polinomial está variando dependiendo del número de nodos. Obviamente aquí, fíjense, esto se puede hacer maravillas porque puedes hacer elementos que sean tipo curvos. O sea, tú puedes modelar, por ejemplo, elementos que son redondeados, ¿no? Entonces, esto te da la facilidad de modelar algo mucho más complicado, no solamente rectas. ¿También sirve para losas? Claro que sirve para losas. Pero suficiente era con los de 4 nodos porque no tenemos algo esférico o algo así complicado de modelar, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve más nodos para poder tener un grado de modelación más específica para nuestras necesidades de exactitud o de precisión. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dice, el método polinomial o método P es para ver la forma gráfica que se deforma el elemento finito o función de forma que acabo de explicarles en base al grado del polinomio. Y esto se hace a través del número, a través de mayor número de cantidad de nodos. Entonces, para el shell 181, ustedes escriban aquí el shell 181. Voy a poner esto, un ejemplo. Vamos a copiar esto. Vamos a poner método polinomial. Así tienen 4 nodos. ¿Listo? Y aquí para el shell 281 ustedes van a hacerme esto. Incluso pueden trabajarlo de esta forma para que se vea más interesante, como que le dé más profundidad, ¿no? Es decir, que van a trabajar con 8 nodos.
Entonces el grado polinomial va a ser diferente. ¿Ya? Pueden trabajar de forma diferente. ¿Ya? Entonces, eso es. Esa es su respuesta del 1, que tienen que explicar esto bien, entenderlo, y eso es todo. ¿Ya? Solamente tienen que especificar cómo ha llegado aquí al shell 181. Entonces, aquí tienen que decir, ¿no? Para elegir un elemento finito adecuado, se debe ir a la opción D. Y aquí estamos, ¿no? Preprocesor. Voy a sacar la captura. Esto acuérdense de memoria, ¿ya? Tienen que especificar cómo van a hacer. Preprocesor. Element type. Y add edit para seleccionar el elemento finito con diferente cantidad de nodos. Listo. Esto, chicos. ¿Ya? Por último, este ejercicio era más facilito. El 2 que valía 20 puntos. Lo explico en menos de 2 minutos. Dice encontrar el semiancho de banda óptimo del emparrillado. Fíjense que cada nodito es un nodo específico. ¿Ya? O sea, un nodo que tiene un número. Y ustedes lo van a enumerar, si les toca lo mismo, de esta forma. Ya no lo van a enumerar algo así, pues algo así, y después algo así. No, hay una forma más fácil de enumerar esto, que es así entrando por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, así. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar la mayor resta entre estos nodos. Aquí la mayor resta salía 8, que era siempre 1 menos 9, 9 menos 17, así. Tienen que sacar la mayor resta de la proposición de cómo están proponiendo esta numeración de nodos. Entonces, si ustedes hacían de esta forma, les salía la mayor resta 6. Tienen que decir cómo es el elemento finito la matriz de rigidez del emparrillado. Les he enseñado que se ve así. 2 momentos y uno axial. No se olviden poner esta gráfica, ¿ya? Entonces en cada nodo tenemos 3 grados de libertad. Eso es bien importante porque en la ecuación ustedes tienen que elegir esto, es sumamente importante. Si no está esto, básicamente no sirve su ejercicio. Ustedes tienen que sí o sí darme qué nodo a qué nodo están restando. Ya, ustedes pueden elegir cualquiera, pero elijan uno, el mayor. Y va a haber hartos mayores. Aquí puede ser 2 menos 8, 8 menos 14, 20 menos 14, también 18 menos 12, etcétera. Yo voy a elegir, por ejemplo, 8 menos 2. Entonces, 8 menos 2 igual a 6. Ahí tienen su D6. Entonces, eso por si acaso, elijan un nodo. Si no tiene esto, repito, si no tiene esto, o sea, no están eligiendo un nodo, su ejercicio no vale nada, ¿ya? Entonces, sí o sí tienen que darme cualquiera de los nodos y restar, ¿ya? La fórmula de semiancho de banda es directamente V por la mayor resta más 1 por grados de libertad. Entonces aquí tienen, digamos, 6. Y no era 8 más 1, 7. 7 por 3 es 21. Listo. Esto era su matriz de semiancho de banda más óptimo. Bueno, matriz de la estructura K, entonces solo tienen que multiplicar los grados de libertad por el número de nodos. Primero. Y aquí, como son 24 nodos en total, multiplican
por 3, porque es un grado, ese es el tamaño de la matriz rigidez que va a tener toda esa estructura. Son 72 por 72 su matriz. Entonces, si mi ancho de banda va a ser de 21 por 21. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí tiene que poner 21. ¿Ya? Entonces, juntamente con este tamaño, esto es mi ancho de banda. En teoría, todos los demás de aquí son 0, 0, 0, 0. Para eso se hace. ¿Está claro este ejercicio? Entonces eso era, chicos. Bien que me he hecho recuerdo a su compañero, si no, no los hubiera estado explicando. Eso es todo. Ya. Les voy a pasar este en PDF. Solamente a los que han venido. Si acaso.